Ejercicio 62 dice la expresión 1 sobre 1 más en de x menos 1 sobre 1 menos en de x equivale a... Ok, vamos a realizarlo. Contemos por acá. Recuerden que existe una forma de restar y de sumar fracciones un poco más simple que hallar el mínimo con un múltiplo. Sería multiplicar primero los denominadores para crear un nuevo denominador. Eso sería entonces, en este caso, multiplicar 1 más 100 y 1 menos 100. Pero para que ustedes lo visualicen, ese 1 más 100 multiplicado por el 1 menos 100 se aplica esta fórmula notable de a más b por a menos b, que dice que eso es igual a la 2 menos b a la 2, lo cual quiere decirnos que el resultado de 1 más 100 por 1 menos 100 en realidad es igual a 1 a la 2 menos 100 a la 2. Ese sería el resultado en ese caso, que al fin y al cabo sería en realidad 1 menos 100 a la 2 de x. Eso es lo que va en el denominador, 1 menos 100 al cuadrado de x. Ok, ahora vamos a multiplicar 1 menos 100 por 1. Entonces va a quedar 1 menos 100. Ponemos el menos y después multiplicamos 1 más 100 por 1. Pongámosle aquí un paréntesis. Al multiplicar este 1 más 100 por el 1 que está acá, vamos a obtener 1 más 100. Luego este menos que está por acá va a cambiar signos. Entonces me va a quedar 1 menos 100 de x. Cambiamos a menos 1, menos 100 de x. Eso en el numerador, ¿verdad? En el denominador sigue estando 1 menos 100 a la 2 de x. Aquí se nos va a cancelar el 1 con el menos 1. Y al final nos va a quedar menos 2 sen de x. ¿Por qué? Porque tenemos un menos 1 sen y otro menos 1 sen. Eso al final me va a dar menos 2 sen de x. Estoy sumando en realidad los unos imaginarios que están aquí. Menos 1 sumado con menos 1 va a dar menos 2. En el denominador sigue estando el 1 menos sen al cuadrado. Pero hay una identidad que dice que coseno al cuadrado es igual a 1 menos sen al cuadrado. Ok, entonces vamos a colocar coseno al cuadrado. Al final, yo lo puedo, puedo poner este 2 por acá. Y puedo hacerlo convenientemente de esta forma. Poner un cos aquí y un 1 entre cos acá. De manera que si lo multiplicase, esto me va a dar coseno a la 2, ¿verdad? Y esto me va a dar sen. Es como una manera de abreviarlo en ese caso. Y entonces, ¿qué vamos a obtener? ¿Quién es, en este caso, seno entre coseno? Seno entre coseno, esta expresión, es exactamente tangente. Y esta otra, 1 entre cos, es secante. Entonces me va a dar menos 2 tangente de x por secante de x. Dice, considere las siguientes ecuaciones. Vienen 3 ecuaciones y dice cuáles de ellas tienen soluciones reales. Vamos a analizar la primera. Dice 2015 por el coseno de x igual a 1. Que si paso ese 2015 a dividir, obtengo que
coseno es igual a 1 entre 2015. Más o menos aproximadamente es cos de x igual a 0,000496. Bueno, en la calculadora en realidad les da como con x a la algo. Les pone 4.96 por x a la menos 4. Pero más o menos ese es ese valor, aproximadamente. Ok, una cuestión muy importante, y que lo vimos en las funciones seno, coseno y tangente, es que el ámbito de la función cos es de menos 1 a 1. Eso significa que el coseno de cualquier valor va a estar entre menos 1 y 1. Y este valor está en ese intervalo. Entonces esto es cierto. Ok, con esa primera estamos. Segunda, dice que el tangente de x es igual a 2015. Ok, con esto también vamos a ver que el ámbito de la función tangente, ese ámbito son todos los números reales. Y como la tangente en este caso es igual a 2015, y sí funciona porque 2015 es un número real. Entonces también nos falta la tercera proposición. Dice 2015 menos sen de x igual a 0. Si yo paso el seno de x para la derecha, pasa positivo. El seno de x es igual a 2015 en este caso, pero el ámbito de esta función es el mismo que tiene la función coseno. El ámbito de la función seno es de menos 1 a 1. Y este valor no está en el intervalo de menos 1 a 1. Por eso esta tercera es falsa. ¿Cuáles son verdaderas? Solo la 1 y la 2 en este caso. Ok, vamos con esta ecuación. Okay. Les hablé ayer de utilizar este circulito. Vamos a ver cómo nos sirve este circulillo para poder hacer esto. Okay. Vean, aquí está nuestra ecuación. Una cuestión importante es este rango que nos dan, que el valor de x está entre 0 y 2pi, incluyendo a 0 y sin incluir a 2pi. Ok, ya eso lo usamos al final. Entonces, secante al cuadrado de x menos 1 es igual a menos secante de x. Voy a pasar ese secante para la izquierda. Queda positivo. No lo escuché. El más 1 no, ahí no va más 1, digamos, a la par de menos secante. Correcto. Aquí entonces hay que pasar ese más 1 como menos 1. Gracias, Mari. Te lo paso también para la izquierda y pasa como menos 1. Entonces va a ser secante a la 2 de x más secante de x menos 2. Por el más 1 que me dijo Mario que estaba aquí y después lo pasé a restar. Ok. Aquí es donde tenemos que usar un poquito la imaginación y decir que u es secante de x. ¿Por qué? Porque ahora nos va a quedar u a la 2 más u menos 2. La convertí en cuadrática diciendo que u vale seno de x. Y la sustituyo en todos los lugares donde va, bueno, secante, perdón, dije seno. Donde va secante. Entonces, donde dice secante, coloco u. Entonces va u a la 2 más u menos 2. Ok, esto lo podemos resolver con el famoso método del gato. U por u me da u a la 2. Después 2 por menos 1 me dan este menos 2.
Y si multiplicamos cruzado, u por 2, 2u. Y u por menos 1 me va a dar menos 1. Si sumo esos valores, 2u y le sumo menos u, me va a dar una u. Recuerden que eso se verificaba con tal de que me diera el mismo valor que estaba en el centro del trinomio. Entonces eso quiere decir que el resultado es u más 2 y u menos 1. Ese es el resultado. Ahora, ¿quién era u? U era secante. Entonces, en realidad es secante de x más 2 y secante de x menos 1. Ok. De aquí salen dos soluciones porque estamos hablando de que esto es una multiplicación. La vamos a trabajar aquí. Aquí me sale secante de x más 2 igualado a 0. O sea, secante, si paso el 2, igual a menos 2. Y secante es 1 entre coseno. Y si le damos vuelta a esto, si le damos vuelta a estos valores, vamos a correr un poco esto para que me quepa un poquito más. Okay, ¿qué quiero decir con darle vuelta a esa expresión? Lo siguiente, vamos para que lo vean. Darle vuelta sería, por decirlo así, cambiar el 2, el menos 2, por el coseno. El menos lo puedo poner adelante. Ok, ahí lo tengo. Lo que hice fue pasar el coseno a multiplicar al menos 2 y después el menos 2 pasarlo a dividir. Entonces coseno es igual a menos un medio. Ok, vamos a irnos a aquí a la gráfica que les puse por acá. Y vamos a buscar dónde coseno es igual a menos un medio. Recuerden que los puntos son de la forma cos, sen. Es decir, nosotros estamos buscando el par ordenado o el valor de x de un par ordenado que me dé un medio negativo. Entonces vean, por aquí hay uno que me da un medio negativo, por aquí hay otro que me da un medio negativo y esos son todos. Ahora, ¿en qué ángulo están? Este está en 2 pi tercios y este otro está en 4 pi tercios. Llevamos esas soluciones. Ahora vámonos a resolver esta otra parte. Secante de x menos 1 igual a 0. Paso el 1 para la derecha. El secante era 1 entre coseno. Y solamente paso a multiplicar el coseno para acá. Y me va a quedar que el coseno es igual a 1. ¿Dónde el coseno es igual a 1? ¿Ok? Véanlo acá. En el ángulo 0. Y nada más. En el ángulo 0. Entonces tengo nuestros ángulos. En este caso serían. Entonces vamos a decir que x puede ser. X1 puede ser 2 pi tercios. X2 4 pi tercios. Y x3 va a ser 0. La opción que me aporta esos valores es la B. Esta es otra ecuación que se resuelve solo en el intervalo de 0 a 2 pi. Y dice que es seno de x por tangente de x menos seno de x. Y eso igualado a 0. Ok, yo puedo sacar aquí un factor común. Si ustedes lo visualizan, tenemos dos términos. De estos dos términos, hay un seno que está en común. ¿Qué me queda? Me queda tangente, dentro del paréntesis, tangente menos 1. ¿Lo visualizan ese factor común?
Sí, Entonces ahora podemos igualar a 0 cada uno de los dos valores que existen, porque recuerden que aquí hay una multiplicación. Puedo igualar el seno a 0 y aquí por aparte puedo igualar el tangente de x menos 1 a 0. Entonces, nos vamos a preguntar, recuerden que la idea es ver en cuál ángulo el seno es 0. Recuerden que los pares ordenados son cos, sen. O sea que en este caso estamos buscando el componente del eje y. Estamos buscando el seno que me dé 0. Lo pueden ver aquí. Aquí me da 0. ¿Cuál es el ángulo ahí? Pi. Y solamente ahí. Entonces, de aquí podemos decir que x1 es igual a pi. Vámonos a la otra igualdad donde dice tangente de x menos 1 igual a 0. Podemos llegar a que el tangente es igual a 1, ¿verdad? Tangente es igual a 1. Tangente es seno entre coseno, ¿verdad? Entonces voy a cambiar seno entre coseno. Igual a 1. Paso el coseno para la derecha, multiplicar el 1 y queda que seno es igual a coseno. Ok, en este caso yo estaría buscando un valor cuyo seno y coseno sean el mismo. O sea que el valor de x y el valor de y, los dos sean iguales. Eso es lo que me dice esto. Entonces, ¿en cuál de estos ángulos el valor del seno y del coseno son iguales? Véanlo acá. Aquí tienen el mismo valor. Voy a hacer un poquito más grande esta imagen. Vamos a correr esto para acá. Hagamos un poquito más grande la imagen. Ok. Ahí está. Ok. Entonces, habíamos dicho que donde el seno era 0 era en pi, ¿verdad? Eso habíamos dicho. Y ahora, ¿dónde el seno es Profe, igual al coseno? Sí. el seno también es 0 en 0, ¿no? Ah, sí, me comí ese, ¿cierto? Ese va aquí entonces. X2. Dosis. Y ahora estamos también en que el seno y coseno sean iguales, ¿verdad? Aquí en este ángulo que es 5 pi cuartos. Y vamos a ver dónde más también el seno es igual al coseno. Aquí. Que es exactamente pi cuartos. Entonces aquí x3 sería pi cuartos y x4 sería 5 pi cuartos. Entonces tenemos esas cuatro soluciones. 0 pi, pi cuartos y 5 pi cuartos sería nuestra opción B. Dice que el área lateral de un cilindro es 80 pi. ¿Ok? 80 pi. El área lateral del cilindro. Recuerden que yo les di una fichita con todas las fórmulas. Entonces, el área lateral de un cilindro, por fórmula, es 2pi por r por h. Pero nos están dando también el dato del área lateral, que es 80 pi. Entonces, siempre que nos dan el dato de un área, lo que hacemos es igualarlos. 2pi por r por h lo igualamos a 80 pi. Y entonces, bueno, los pi se van a cancelar porque al pasar a dividir se nos cancelan. Nosotros sabemos, según los datos, que la altura es 8. Entonces, 2 por r por 8 igual a 80.
En realidad, eso sería 16R. Yo multiplico el 2 por el 8 y después paso a dividir el 16 y R nos va a dar 5. 5 mide R. ¿Por qué ocupo R? Porque me piden hallar el volumen. Y el volumen de un cilindro es pi por R a la 2 por H. Entonces ya tenemos todos los datos. Volumen es pi por R a la 2, que es 5 a la 2, por H, que es la altura, que es 8. Entonces 25 por 8 da 200. Y eso nos da 200 pi. El cubo de la figura está formado por 27 cubos pequeños. Si el área total de cada uno de ellos es 24 centímetros cuadrados, ¿cuál es en centímetros cúbicos el volumen del cubo? Ok, estamos hablando de que este cubo, que parece un cubo Rubik, ¿verdad? De la imagen, este cubo tiene 27 cubos pequeñitos, como el que está pintado acá de color naranja. Y cada uno de esos cubitos pequeños tiene 24 centímetros cuadrados de área. ¿Okay? El área total de un cubito o del cubo es 6 a la 2. O sea, la arista a la 2 por 6. Entonces, ya sabemos que el área de ese cubo pequeño, es de 24. Entonces vamos a hacer lo que hicimos antes. Igualamos la fórmula del área al dato del área que me dieron. Paso a dividir el 6. Me va a dar 4. Y para saber la arista, le saco raíz a 4. Entonces me va a dar 2. ¿Okay? Ahora voy a sacar el volumen de uno de esos cubitos. Estamos hablando de los cubos pequeños, ¿verdad? Estamos hablando de los cubos pequeños. Aquí estamos haciendo los cálculos para los cubos pequeños. El volumen de un cubo, además pongámosle cubo P. Cubo P de pequeño, para que no se nos olvide. El volumen es arista al cubo. Ese es el volumen de un cubito. Entonces sería 2 al cubo, 2 a la 3, que es 8. Pero recuerden que tiene 27 cubitos pequeños. Entonces, el volumen del cubo grande es 27 por 8. Ese sería el volumen de este cubo grande, que nos da 216 centímetros cúbicos. Dice que el radio y la altura de un cono están en razón 3 quintos. Si la altura mide 35, ¿cuánto mide la generatriz? ¿Alguno de ustedes sabe el significado de qué nos dice que esté a razón de 3 quintos? Vamos a hacerlo un poquito más grande. ¿Alguien sabe qué es eso? Ni idea. Ok, lo siguiente. Vean lo que va radio y altura. En ese orden. Entonces significa que el radio representa 3x y la altura representa 5x. Y ahí está en razón. En la razón 3 quintos. 3 veces la altura y 5 veces. 3 veces el radio y 5 veces la altura. Ese x es lo que necesito encontrar, ¿verdad? Dice que si la altura mide 35, ahora sí ya, la altura ya me dicen cuánto es 35. Entonces de estos dos valores que tengo acá, yo lo puedo igualar. O sea, nada más paso el 5 a dividir y me da 7. Entonces en este otro caso, yo sé que es 3 por 7, que me da 21.
Entonces, a grandes rasgos, sé que el radio mide 21 y que la altura mide 35. Y lo que me piden es la generatriz, que es este borde que está acá. O sea, con Pitágoras, yo digo que la generatriz al cuadrado es igual a 35 al cuadrado más 21 al cuadrado. Después, nada más saco raíz. Y vamos a obtener 7 raíz de 34. Eso nada más lo metemos ya en la calculadora y nos da 7 raíz de 34. O sea, la opción B. Dice que la base de un prisma, vamos a hacerlo un poquito más grande. La base de un prisma recto es un triángulo rectángulo isósceles. Si uno de los catetos del triángulo que forma la base mide 6, ¿okay? Uno de los catetos mide 6, digamos que este. Y la altura del prisma es de 5, ¿okay? Mide 5. Entonces el área lateral del prisma en centímetros cuadrados es... Ok, me piden el área lateral. El área lateral de un prisma es perímetro de la base por altura. Ese es el área lateral de un prisma. Ok, pero yo no puedo sacar el perímetro de la base porque me faltan la medida de los otros dos lados de ese triángulo. Dice que este triángulo es rectángulo. Y aquí se forma un ángulo recto, digamos. Pero es isósceles. Esta parte es importante. ¿Alguien sabe qué es un triángulo isósceles? Que tiene como dos lados iguales, una vara así, nada que ver. Exactamente, entonces significa que el otro cateto tiene que medir igual. El que mide diferente es la hipotenusa, que la podemos sacar con Pitágoras. Llamémosle x. X a la 2 es igual a 6 a la 2 más 6 a la 2. Sacamos raíz y me va a dar 6 raíz de 2. Eso mide exactamente la hipotenusa. ¿Y para qué necesitaba la hipotenusa? Porque ahora necesito el perímetro. Vean que necesito el perímetro. La altura ya la sé, que es 5, pero no sé cuánto es el perímetro, ¿verdad? Que el perímetro va a ser la suma de todos los lados de la base, o sea, 6 más 6 más 6 raíz de 2. Es decir, 12 más 6 raíz de 2. Ese es el perímetro. Entonces el área lateral es perímetro, que es ese 12 más 6 raíz de 2, por la altura que es 5. Básicamente este 5 nada más va a multiplicar al 12 y al 6. Entonces 5 por 12 da 60 y 5 por 6 30. Entonces ahí tenemos que es 60 más 30 raíz de 2. La respuesta, que es la opción D en este caso. Dice que una pirámide tiene una base con un polígono regular de 56 diagonales. Si el perímetro de la base es 96 y la arista mide 15, ¿cuánto mide la apotema de la pirámide? ¿Qué? Entonces, primero que todo, nos están dando de dato que ese polígono de la base de la pirámide tiene 54 diagonales en total, pues. Y hay una fórmula para hallar las diagonales de un polígono. La fórmula para hallar las diagonales de un polígono es la siguiente, es D mayúscula igual a n por n menos 3 entre 2. Esa es la fórmula del total de diagonales. Ahora los voy a igualar. 54 es igual a n por n menos 3 entre 2. Recuerden que la n es el número de lados. Lo vamos a hallar porque no conocemos el número de lados de ese polígono. Paso el 2 a multiplicar. Esto me da 108.
Aquí multiplico n por n y n por menos 3. Me va a dar n a la 2 y 3n. Si paso el 108 a restar al otro lado al igual, obtengo lo siguiente. N a la 2 menos 3n menos 108. Ok, vamos a hacer el famoso truco del gato. O sea, vamos a factorizar mediante inspección. En este caso, tenemos que buscar, bueno, ya tenemos que n por n da n a la 2. Pero tenemos que buscar un valor, bueno, dos valores que multiplicados me dan 108 negativo. Entonces, vamos a usar 12 por 9. Ok, 12 por 9 da 108. Vamos a ponerle el menos al 12 para que sea negativo. Vamos a ver si nos da. N por 9 da 9n. Y n por menos 12 da menos 12n. Si sumo 9 con menos 12 me da menos 3n. Ok, si me está dando, como debería, el valor central es menos 3n. Entonces recuerden que esto se escribe de la forma n menos 12 y n más 9. Ok, de aquí hay dos valores que me sirven. Recuerden que el valor que me sirve aquí es 12 para que restándolo con 12 me dé 0. Y aquí es menos 9. ¿Cuál de estos valores me sirve? ¿El 12 o el menos 9? Para n. Les lanzo la pregunta a ustedes. Recuerden que es el número de lados. El 12. El 12. Sí, el 9 es imposible porque, bueno, es menos 9. No hay un polígono de menos 9 lados. Ok, ya tenemos eso. Ahora, otro dato que nos dan, dice que el perímetro es 96. Si el perímetro es n por L, en realidad. Si yo paso a dividir, en este caso es el número de lados. Si lo paso a dividir al perímetro, o sea, si divido el perímetro entre el número de lados, saco cuánto mide el lado. Entonces, 96 entre 12, hacemos 96 entre 12 y eso nos da 8. O sea, el lado mide 8. Ok, ¿para qué ocupo eso? Para poder hallar, en este caso, la apotema de la pirámide. ¿Ok? La apotema de la pirámide la puedo hallar en este caso. Vamos a ver, vean. Habíamos visto que en la pirámide hay varios triángulos que se forman. Que hay un triángulo que se forma con son triángulos rectángulos. Hay un triángulo rectángulo que se forma con la apotema de la base, la altura y la apotema de la pirámide. Nos piden la apotema de la pirámide. Bueno, también lo podemos hacer de esta forma. Vamos a ver si ustedes lo visualizan. La pirámide tiene lateralmente puros triangulitos. Digamos que esta es una de las caras que tiene a los lados la pirámide. Tendría entonces 12 caras porque es un dodecágono. El lado de esto mide 8. Si partimos esto a la mitad aquí, esta mitad que está acá es la apotema de la pirámide. Esto que está acá es la arista
la arista que mide 15. Entonces este pedacito mediría 4, ¿verdad? Ya que todo el lado mide 8, esto mide 4 y este otro pedacito mide 4, para que todo mida 8, que es el lado. Entonces aquí se forma un triángulo rectángulo y con Pitágoras yo puedo averiguar la apotema de la pirámide. 15 a la 2 es igual a la apotema al cuadrado más 4 al cuadrado. Si paso el 4 al cuadrado a restar y saco raíz, de ahí puedo sacar la apotema de la pirámide. Entonces raíz de 15 a la 2 menos 4 a la 2. Eso me da raíz de 209. ¿Qué sería la opción B? Pero no sé si me expliqué específicamente con este triángulo. Si lo visualizan. Es un triángulo o una de las caras laterales de la pirámide, por decirlo así. Pero ¿qué es la apotema? La apotema es lo verde, ¿verdad? Ajá. Si usted lo visualiza en una pirámide, vamos a construir una pirámide pequeñita. Imagínense que yo le voy a construir aquí una pirámide pequeñita. Vea que ese triángulo que construye es uno de estos triángulos que están lateralmente. La apotema es la mitad del lado. Como esta línea que parte en la mitad del triángulo. Es exactamente esta que estoy haciendo acá. Este creo que también es del simulacro que les hicieron. Si la altura de un cono mide 8 centímetros, que aquí está 8, y la circunferencia de la base, esto de la circunferencia de la base es el perímetro de la base. La circunferencia de un círculo, valga la redundancia, es 2pi por r. Entonces la circunferencia de la base es 12pi. Y como la circunferencia en realidad es igual a 2pi por r, yo los puedo igualar. Ok. Porque me piden el área lateral del cono. Ya casi vamos a ver cuál es la fórmula del área lateral del cono. Pero por ahora, como me dan la circunferencia, que es el perímetro de la circunferencia, lo igualo a la fórmula. Se me cancelan los pi y paso a dividir el 2. Obtenemos 6, radio 6. Entonces el radio es 6. Ok, el área lateral es en realidad pi por r por g. G es la hipotenusa de ese triángulo que se forma en el cono. Entonces yo necesito aplicar Pitágoras acá. Generatriz al cuadrado es igual a 8 al cuadrado más 6 al cuadrado. Generatriz es igual a 8 a la 2 más 6 a la 2 y le aplicamos raíz a eso. Eso nos va a dar 10. Y ya tenemos los datos para hallar el área lateral. Área lateral es pi por el radio, que es 6, por la generatriz, que es 10. O sea, me va a dar 60 pi. Ok. Uno más. Vamos a ver cuántos me quedan. Solo este, sí. Y si tienen alguna duda de algún otro que quieran hacer, lo buscamos, lo hacemos. Dice, si un cono circular recto tiene un área total de 224 centímetros cuadrados y un radio de 7, entonces ¿cuál es su volumen? ¿Ok? Tenemos el radio, que es 7. Y me dan el área total. Dice que es 224 pi. La fórmula del área total de un cono sería, bueno, yo se las doy por separado, pero sería, el área total sería el área lateral más el área basal, que en este caso sería sumar pi por r por g con pi por r a la 2. O sea que yo puedo igualar esta expresión a toda esta fórmula.
Bueno, el radio ya me lo dieron, el radio es 7. Lo puedo poner ahí. Eso es igual a 224. Solo cambié el radio por 7 porque me lo dieron en este caso. Entonces esto es 7pi por generatriz. Y esto es 49pi porque es 7 a la 2. Ok, vamos a sacar factor común en esta expresión. Vamos a sacar factor común 7pi. Aquí queda la generatriz. Y si yo divido 49pi entre 7pi, me va a dar 7. Aquí se me olvidó poner el pi al 224. Vamos a correrlo un poco. Aquí va pi. Ok, saqué ese factor común para pasar este 7pi a dividir. 224pi entre 7pi. Se cancelan los pi. Y 224 entre 7 me da 32. Voy a continuar por acá. G más 7 es igual a 32. O sea, ese 7 lo puedo pasar a restar. 32 menos 7 da 25. La generatriz es 25 en este caso. Ok. Necesito el volumen. Es lo que me piden. El volumen es pi por r a la 2 por h entre 3. Ya aquí tengo que esto es 25. Pero ocuparía averiguar h. Entonces, con Pitágoras, puedo averiguar h. 25 a la 2 es igual a h a la 2 más 7 a la 2. Paso a restar el 7 a la 2 y le saco raíz. Y eso va a dar h. 25 a la 2 menos 7 a la 2 es igual a 24. O sea, esta altura en realidad es 24. Ahora ya puedo hallar el volumen. El volumen es pi por r a la 2 por h entre 3. Pi por 7 a la 2 por h, que es 24, entre 3. Ok, 7 a la 2 por 24 entre 3 da 392 pi, centímetros cúbicos. Esta sería la respuesta, la C.